De nueva cuenta, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a presentar una novela de mi amigo Leonardo Teja. La novela se llama Esta noche, el gran terremoto, y es una de nuestras novedades. La editamos en septiembre de este año. Hay mucho que decir. Para los que no conozcan nuestro proyecto, es una editorial independiente que tiene 3 años de que comenzamos a publicar. Tenemos una sección de poesía, una de ensayo y crónica y una sección de narrativa. Y Esta noche el gran terremoto es nuestra tercera novela. Hay una coincidencia que no teníamos planeada al inicio, pero que así se ha dado y creo que de una u otra manera se mantendrá. Es que las tres novelas que hemos publicado han sido primeras novelas. Y eso es para nosotros muy importante, porque parte de nuestra labor como editores es pensar en que, ustedes saben, siempre cuando se habla de primera novela se hace ¿cómo decir? Cierta, no quiero decir conmiseración, sino cierta condescendencia, ¿no? Y decir, bueno, es una muy buena primera novela, es como bajar de un grado la calidad del libro para decir, bueno, pues es su primer libro, hay que darle chance, está bien, ¿no? Y nosotros como editores teníamos el firme propósito de publicar primeras novelas que fueran excepcionales en sí mismas, ¿no? Que no hubiera necesidad de decir primera novela, y una de las ideas que nosotros tenemos es no poner en ninguna parte del libro que es una primera novela. Sin embargo, a mí esta evolución de Ediciones Antílope me ha hecho pensar en un proyecto editorial que yo admiro mucho, y es la famosa serie El Volador, de la editorial Joaquín Mortiz, en la cual iniciaron muchos de los grandes escritores que conocemos ahora, y también muchos que quedaron olvidados a pesar de haber escrito grandos libros, ¿no? Y bueno, a mí siempre como editor me había gustado la posibilidad de hacer un homenaje a esa serie, y bueno, en parte con la idea de publicar los primeros libros de los autores, estamos siguiendo ese camino. Ahora sí, un poco, voy a presentar a Leonardo y después hablar un poco del libro, después vamos a tener una conversación, y si ustedes tienen quieren participar de alguna manera, estaremos contentos de escucharlos. Leonardo Teja nació en la Ciudad de México en 1988, estudió Letras Hispánicas en la UAM, ha tenido la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, una curiosidad en su trayectoria es que, bueno, a pesar de su juventud, lleva mucho tiempo escribiendo, ¿no? Y él comenzó a hacerlo como cuentista, ¿no? Sí, él es claramente narrador. Me acuerdo de las conversaciones que teníamos cuando lo conocí, de la narrativa viene todo, decía el buen Leonardo. Y bueno, pero él comenzó escribiendo cuento, y hace unos 3 años comenzó con la escritura de esta novela, tratando de experimentar con el género. Y bueno, Leonardo, yo y otros amigos tenemos un taller los lunes en los que nos reunimos para comentar lo que escribimos, y ahí fue donde yo leí los primeros borradores de Esta noche el gran terremoto, y fue pues bueno, era algo tan, debo decirlo con toda honestidad, era algo tan extraordinario en todos los sentidos, tan poco común y tan bien hecho, que fue que platicamos todo el grupo editorial y decidimos proponerle editar el libro, ¿no? Así fue como fue la génesis. Hay dos, Esta noche el gran terremoto, ¿de qué trata? Bueno, pues esto siempre ha sido difícil decirlo en todas ya llevamos varias presentaciones y nunca sabemos por dónde entrar, pero bueno, yo quiero proponer algo esta vez, ¿no? Y tiene tiene dos estrategias narrativas distintas. La primera es, el protagonista se llama Diego Pirita y es un joven de unos 30 años al que lo contratan en un hotel de paso como recepcionista y le piden una misión muy concreta, y es dejar una de las habitaciones siempre disponibles, pase lo que pase, para la llegada de un cliente distinguido que es el gran terremoto, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela, Diego Pirita se va a enfrentar a diferentes obstáculos de gente que tratará de impedir que una de las habitaciones del hotel esté siempre disponible, ¿no? Digamos, esa es la trama convencional, y ese es convencional en el sentido de que el protagonista tiene un objetivo que tiene que cumplir, al final cumple o no, ¿no? Digamos, la estructura canónica de la narración. Ahora, por el otro lado, tiene una serie de juegos digresivos, digamos, una serie de elipsis, en las que explica un universo, que es el universo que contiene esta novela,
de una sociedad que ha organizado todos sus usos y costumbres, toda la cultura y todo lo que rige a la sociedad gira en torno a la inminente llegada de un gran terremoto, pero nunca nos queda muy claro qué es el gran terremoto. Desde luego a nivel psicoanalítico es un exorcismo, ¿no? A todos los que vivimos en esta ciudad sabemos lo que es la esperada de algo inminente, ¿verdad? Pero en la novela no sabemos en realidad qué es el gran terremoto, si es en efecto un gran terremoto, si es un personaje, si es una persona, ¿no? Entonces la segunda estrategia narrativa del libro gira en torno precisamente a eso, explicar cómo se hace eso. Entonces en todas las escuelas los simulacros en realidad son representaciones teatrales que emulan la llegada del gran terremoto. Los concursos de dibujo infantiles, como el que nosotros recordamos del Niño y la Mar, son en realidad dibujos de cómo se imaginan los niños al gran terremoto, ¿no? Los programas de televisión giran en torno a la llegada del gran terremoto, y las políticas públicas, ¿no? Entonces esa es como la segunda estrategia narrativa del libro, y más o menos le ayuda a construir este universo, digamos, fársico, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, ahora antes de comenzar, platicaba con Leonardo que yo siento que las presentaciones de libros en realidad en todas se dice, o sea, solo juntando todas las presentaciones de un mismo libro podemos juntar todo lo que queremos decir de él, ¿no? Entonces, antes de pasar a una pequeña conversación, quisiera preguntar, bueno, que Leonardo presentara su libro y que dijera lo que considera pertinente en esta ocasión. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar por acá, a pesar del frío que ya empiezan los primeros días de frío, y qué grato es verlos acá, acompañándonos. Y en primera instancia, es cierto lo que siempre pasa en las presentaciones, que digamos que es por tiempo limitado, a menos de que uno sea una novela recurrente en las imprentas. Hay un periodo muy corto de presentaciones, y es cierto, habría que hacer el ejercicio de juntar todas las presentaciones para ver si no se hace una, o hacer una especie de rollo sin fin, donde podríamos armar una sola e interesante presentación, quitando la paja, obviamente, como esto. Pero lo que siempre digo, a partir de esta novela que la editorial Antílope ha dado a publicar, es que estoy muy contento de lo que ha pasado últimamente con el trabajo, y es directamente por la gente que puede llegar a tener alrededor, ¿no? Hoy son todos ustedes, y en otras ocasiones ha sido lectores maravillosos, académicos o académicas sumamente puntillosos. En la Feria del Libro también tuvimos la suerte de tener un público muy amable, ¿no? Siempre es importante saber qué es lo que reúne un trabajo, y por eso lo que vale para mí. Yo estoy muy contento del equipo editorial que ha estado alrededor del trabajo, y que en cada presentación que hacemos siempre la bienvenida es eso, una bienvenida. Entonces, muchas gracias por estar acá. Después, esta noche, El Gran Terremoto es la novela que yo he diseñado a partir de mi experiencia como chilango, como editor, como habitante de una ciudad que todo el tiempo está, por lo menos incluso en el inconsciente, esperando a que la alarma sísmica suene, ¿no? A mí me parece casi siempre que cuando oigo un ruido así, pues, veo las lámparas y no sé si están moviéndose, y veo los edificios, y veo un montón de cosas que me dicen si va a llegar o no un terremoto. Desgraciadamente pasó el año pasado, y bueno, eso fue un momento muy crítico para la novela. Esta novela fue escrita, comenzó a escribirse hace 3 años, y en el intermedio pasó, ¿no? Que llegó un terremoto, no pequeño, un grande. Entonces ahí hubo, después lo platicaremos, pero hubo un tope ahí. Después la novela se me ocurre a partir de pensar cómo cualquier habitante de esta ciudad podría estar a la espera de algo importante, ¿no? Ya sea un gran terremoto
o las fiestas, o la llegada de algún familiar, o la llegada de algún amor, o la llegada de algo. Creo que el deseo es algo que siempre está en nuestras cabezas, y si hay unos, supongo que habrá unos más grandes que otros, y en eso está configurado a lo mejor mucha parte de nuestra existencia, ¿no? Les puedo decir que para mí ver esta novela publicada puede significar un deseo que estuve esperando durante unos 15 años, ¿no? Y estuve configurando quizá un montón de cosas en mi vida a partir de esta esperanza. En la novela, precisamente es una ciudad referenciada en el DF, ¿no? Nunca le llamo el Distrito Federal, pero podríamos decir que está sumamente referenciada, y como bien decía César, cualquier cosa que está funcionando en la ciudad está alrededor de la esperanza de que algo llegue, que es el gran terremoto. Todo, absolutamente todo está. La esperar al gran terremoto es el eje por el cual gira todo, ¿no? Ese fue el ejercicio con el que comencé a narrar o a diseñar la novela. Y al final, después de un par de reescrituras, un par de jaloneos con los editores que fueron sumamente pacientes conmigo, pues salió este producto muy concentrado que espero les guste. Estamos acá atrás. Y del mismo modo, resolviendo una de las preguntas de César, o no pregunta, pero uno de los relieves acerca de qué es el gran terremoto, por lo menos en la novela, pues sin hacerles un spoiler, les puedo decir que en lo que traté de hacer dentro del diseño fue mover el terremoto de un acontecimiento hacia un personaje y que oscilara, digamos, ¿no? Como una especie de péndulo. Es decir, el terremoto como acontecimiento está en cabeza de todos, pero en los personajes todo el tiempo hay una ambigüedad. No se sabe bien si es un personaje o es un acontecimiento, porque hay los simulacros, como los tenemos nosotros, están llenos de guiones, ¿no? O de obras de teatro, o hay hay programas de televisión que son repeticiones de correspondencia. La gente, como cualquiera de nosotros, le puede enviar cartas al gran terremoto, y hay una pantomima de que el gran terremoto les responde esas cartas al público de ese programa, ¿no? Entonces la novela va y viene directamente una y otra vez a partir de personaje o acontecimiento, y eso juega. Me interesaba mucho, por lo menos, la posible reacción de quien lee, ¿no? En este caso, en el caso de que ustedes decidan ser quienes lean, me interesa mucho, por ejemplo, saber cómo la noción de terremoto que ustedes ya tienen puede jugar con mi propuesta de que sea un personaje, ¿no? Eso es una cosa que siempre a quien la lee le pregunto, y es muy satisfactorio. Siempre hay una respuesta distinta, o no lo sé, han dicho cosas muy divertidas, ¿no? Ahora, a mí se me olvidó comentar dos cosas que quería comentar. Una es, en estos tiempos, ustedes saben o por lo menos una parte de las expectativas culturales giran en torno a borrar fronteras, ¿no? Borrar fronteras en muchos sentidos, sociales, sexuales, ¿no? Digamos que tratar de ser una sociedad menos determinista. También en Ediciones Antílope nos dimos cuenta de que, no sé, si antes habíamos publicado libros que eran evidentemente novelas, o evidentemente poemarios, o evidentemente crónicas, o evidentemente ensayos. Este año publicamos 3 libros, y es una casualidad interesante, que son libros intergenéricos. Es decir, que aunque por motivos comerciales tengamos que proponer de una manera aislada, ¿no? Es decir, esto es una novela, en realidad el caso del libro de Leonardo es que juega con abreva de varios géneros, creo especialmente de la dramaturgia, por la manera en la que se componen algunas partes del libro, y el cuento, porque, bueno, como decía al principio, Leonardo es
es cuentista de origen y le gusta jugar con capítulos que tienen digamos, que son unidades de significado muy concretas, ¿no? Aunque desde luego forman parte de un todo, y por eso yo sí creo que es una novela. Ahora, algo también que a mí me llama mucho la atención del libro es, bueno, muchas de las novelas, y bueno, de los libros en general, pero vamos a hablar de las novelas, que es lo que nos atañe hoy, parten o se entienden como una unidad debido a que giran en torno a una pregunta fundamental, o por lo menos son los libros que yo más disfruto. Y el libro de Leonardo gira claramente en torno a una pregunta que es muy rara, y es: ¿cómo sería una sociedad que girara todo alrededor de lo inminente? Es decir, para empezar, ¿qué es lo inminente? Digo, algo que sabemos que va a ocurrir, pero que no sabemos cuándo. Entonces, ¿cómo podríamos armar en este sentido, como Esperando a Godot, ¿no? de Beckett, que son preguntas fijas? Algo va a pasar, pero no sabemos cuándo, y así vamos a erigir todas nuestras normas sociales. Entonces, esa es, según yo, la pregunta fundamental de la novela. Y bueno, ahora pasando a las preguntas, hay algo que es importante, y es el libro se compone, creo yo, como una farsa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú, Leonardo, has pensado en la farsa como un género dramático y cómo la has llevado a tu escritura? Sí, ciertamente, incluso en el primer borrador que salió de la novela, había secciones enteras acerca que tenían la distribución gráfica de una obra de teatro, ¿no? Es cierto, lo que comenta César es muy cierto, porque hay un mito en la novela que dice que cabe todo, ¿no? Desde que llega el Quijote y estría absolutamente el camino y hace que ese sea digamos, una especie de hoyo negro en el que todo cabe. Pues bueno, gente como yo se aprovecha de esto y mete todo lo que puede para seguir avanzando, que eso es siempre lo que respondo si me preguntan algún consejo: seguir avanzando en la narración, ¿no? Entonces, la novela en ese aspecto es muy generosa, porque si hay un camino que ya parece que está tapado, te permite seguir. Después, acerca de lo fársico, que no sale del mundo del teatro en sí, me agrada pensar bastante en el absurdo, en lo fársico, como método de, digamos, piso sobre el cual narrar, ¿no? Me he propuesto, o por lo menos ese ha sido el ejercicio, pensar en algo que nos atañe a todos, algo que nos puede envolver a todos incluso como ciudad, como inconsciente colectivo, y ver de qué momento le puedo quitar piezas a una especie de muro para ver cómo funciona y si se sigue sosteniendo, ¿no? En este punto, una de las preguntas también importantes de la novela es: ¿qué pasaría si todos pudiéramos comenzar de cero, ¿no? ¿Qué es lo inminente? De ahí me baso en una especie de fórmula, en donde en medio está el presente, atrás está el pasado y, por supuesto, adelante está el futuro, ¿no? Pero en la ecuación yo trabajé quitando la posibilidad de futuro, porque si uno está esperando algo tan importante en su vida, no podrá planear más allá de un par de días más, ¿no? Es decir, que si yo no soy capaz, o alguien me ha quitado la posibilidad de proyectar hacia el futuro, no voy a ser capaz de planear, entonces voy a estar simplemente viviendo en lo inminente. Por eso esa farsa de la planificación es la con la que yo trabajé en algún punto, ¿no? Los personajes de esta novela no pueden proyectar sus vidas hacia el futuro hasta que llegue ese terremoto. Nadie sabe cuándo va a llegar, y eso es exactamente lo que los tiene estancados en este presente, ¿no? En ese aspecto, la noche es muy importante para la novela. Lugar, toda la novela está narrada en un hotel de paso, en donde parece que el tiempo se congela. Si tienen oportunidad, vayan a un hotel de paso. El mundo se congela ahí, porque uno no puede planificar en un hotel de paso, y tiene el pasado, digamos,
atrás de sí sin posibilidad de modificarlo, y tampoco puede ir hacia enfrente. Solamente está ese momento, ¿no? Entonces esa fue la consigna de estar trabajando con la novela. Mira, qué interesante con todo que he editado el libro. Ahorita me he visto otra perspectiva de él. Otra pregunta que para mí es importante es, para Leonardo es muy importante cómo se ve el libro, ¿no? Y no me refiero solo a las cajas de texto y al tipo de letras, sino, por ejemplo, cada una de las veces que dice el gran terremoto, el él está puesto en superíndice, ¿no? Y eso ocurre todas las veces al interior de la novela. Después hace juegos como, por ejemplo, hay telegramas, que desde luego son parte de la historia, pero bueno, que son propuestas visuales del libro, ¿no? No solo es importante lo que está escrito, es decir, no es un libro eminentemente prosaico, también es un libro en gran parte ilustrativo. O por ejemplo, el libro avanza también con base en encuestas, ¿no? En cómo lo que se le pregunta a la gente es importante para redondear la historia. Entonces, por ahí va mi siguiente pregunta es, ¿cómo fue que llegaste a esta conclusión sobre la importancia del diseño, sobre la importancia de la formación, sobre la importancia de cómo se viera el interior del libro? Bueno, según me enteré, fue un dolor de cabeza para los diseñadores, porque en realidad cuando tenía idea de cómo se hacía un libro, pero cuando alguien está escribiendo, incluso no es conveniente, ¿no?, estar pensando en cómo resolverán los problemas de edición. En el mejor de los casos, uno hará el apando, y entonces hará un solo párrafo, y el formador será, supongo, el más feliz, ¿no? Pero en este afán de seguir avanzando, en este afán de no truncar lo que tenía, que salía, pues sí, empecé a buscar más caminos, y esos caminos se fueron hacia encuestas, ¿no? Hay una encuesta en la novela que tiene que ver con es un formato que todos los personajes de la ciudad cada tanto tienen que llenar, ¿no? Una especie de encuesta, piensen en el INEGI, cuando nos tocan las puertas y nos dicen un montón de preguntas, está basado en encuestas tales, o las encuestas de ahora. Y sin embargo, estas encuestas nadie puede no contestarlas, no se pueden salvar de ellas. Y formulando las preguntas, pues la diseñadora optó por hacer realmente los formatos, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parecía, no tenía esa dimensión, digamos, en el diseño, pero cuando la vi, cuando vimos las pruebas, cuando teníamos las juntas, yo veía el avance de estos formatos y era realmente gozoso, ¿no? Aquello que empecé a diseñar sin imaginarme que tendría su propio formato, terminó teniendo un reto para alguien, y eso siempre es significativo para que un producto esté bien, ¿no? Entonces, tiene lo más significativo, los telegramas. El narrador tiene digamos que también es una especie de novela del protagonista contra el mundo que lo rodea, ¿no? Y este protagonista tiene un aliado que le manda telegramas de vez en cuando, ¿no? Que le dice una especie de claves: no hagas esto, haz esto, espera, no esperes. Le da algunos tips, y esos telegramas pues también han tenido a bien de diseñarlos, ¿no? Entonces, quien lo lea va a tener, digamos, descansos dentro de la lectura para ver esto y para seguir avanzando. El que más, supongo que dio más problemas, fue un conmutador. Hay un conmutador porque en algún momento hay un simulacro en donde, si ves al gran terremoto caminando por la calle, tienes que denunciar que ya llegó. Entonces hay un conmutador en el cual quien se lo encuentre tendrá que enfrentarse a los horribles conmutadores. Seguramente todos aquí presentes se han enfrentado a alguno, y el diseñador ha optado por imaginarse, o sea, le dio a un conmutador que yo nunca he visto un conmutador, lo he escuchado, podría repetir uno, pero este diseñador lo que ha hecho ha sido darle forma, ¿no? De una manera que lo resolvió de una manera brutal, que a mí me encantó. Entonces, no pensé en los formatos porque tampoco
porque cuando uno escribe no tiene en cuenta muy bien los diseños, a menos de que vaya un poco más allá. Sin embargo, me dio mucho gusto haberles dado estos dolores de cabeza para ver cómo lo que yo imaginaba se veía de otra forma, ¿no? Para quien lee, que al final el tiempo es la conexión, ¿no? Entre mi cabeza y todos ustedes. Está alguien que es sumamente suspicaz, o muy rotundo en sus ideas, y nos entrega algo, ¿no? Okay. Ahora, algo que a mí me interesa mucho de la vida de los libros. ¿Alcanza? No. ¿Ya está? Ya. Algo que a mí me interesa mucho de la vida de los libros es precisamente lo que ocurre alrededor de ellos, ¿no? Cuando se están escribiendo, después cuando se publican, pero son dos vidas distintas. Como les contaba Leonardo hace rato, nosotros un día le pedimos el libro, ya sabíamos que lo había terminado, le pedimos que nos dejara leerlo, en realidad solo, sin decirle para qué. Nos pasó el libro, lo leímos y bueno, decidimos pedirle que nos dejara publicarlo, ¿no? Entonces, eso fue cuando hablé, porque fui yo el encargado de hablar con él. Eso ocurrió en enero del 2017. Entonces, no pensábamos lo que iba a pasar ese año, porque tiene varias dimensiones. Por un lado es jugar fársicamente con la idea del terremoto, a pesar de lo destructivo que puede ser un terremoto, ¿no? Por otro lado era en los procesos editoriales, pues un evento de esas características inevitablemente se inmiscuye. Entonces eso retrasó el proceso, ¿no? Tuvimos que nosotros hacer una pausa en el ritmo de nuestra producción editorial. Y yo me acuerdo mucho que una vez Leonardo, él había hecho varias labores, ¿no? Para ayudar a las personas que lo necesitaban en los días posteriores al sismo, y cuando pasó, la etapa más crítica, me habló por teléfono y me dijo: oye, pues yo tengo una duda, ¿todavía es pertinente la publicación de esta novela después de que ocurrió lo que ocurrió? Bueno, nosotros nunca habíamos pensado en interrumpirla, pero fue como parte de la vida, de la biografía del propio libro. Y bueno, les decía, nosotros teníamos calculado editarlo hacia diciembre del año pasado, principios de y la publicación se postergó hasta octubre. Y de otra manera volvió a inmiscuirse en el terremoto, en que, la fecha exacta en la que nosotros teníamos el material listo para distribuirlo y presentarlo formalmente era, yo creo que el 19 de septiembre, ¿no? O sea, algo de verdad muy cercano a la fecha. Entonces, bueno, hicimos una junta y decidimos esperarnos un poquito para no ser sensacionalistas y no aprovecharnos del evento, ¿no? Con el marketing del libro. Entonces, a lo que yo quería ir es un poquito que nos cuentes cómo fue la génesis, cómo comenzó este libro, cómo comenzó la idea de escribirlo, ¿no? Tu historia como escritor del libro. Sí, empieza a maquetarse en mi cabeza que hace 3 años más o menos, en un taller. Eso es hay gente que critica los talleres, yo creo que sirven en un par de momentos, y en mi caso por lo menos fue generador, ¿no? En el taller la consigna era un taller de dramaturgia básicamente y narrativa, y la consigna era contar algo sin tocarlo, ¿no? Suena un poco difícil de aterrizar, pero hay ejemplos muy puntuales sobre ese tipo de ejercicios. A mí uno de los que más me gustan son el de Macedonio Fernández, El Museo de la Novela de la Eterna, en donde es una novela que jamás termina de empezar, tiene 48 prólogos, después el narrador presenta a los personajes, o sea, la novela en sí son 4 capítulos y lo demás es la presentación de la misma, ¿no? Entonces, a partir de eso es no tocar lo que se quiere narrar, porque la consigna es cuando uno toca lo que desea, desaparece de alguna manera o se afecta, ¿no? Cuando sacan las perlas, parece ser que se deforman, ¿no? Después de tener bajo el agua una redondez perfecta, salen y se destruyen, ¿no? Algo así, o bueno, se deforman. En el caso yo le di vueltas a esta idea sobre algo que pudiera yo narrar
sin, digamos, llegar al punto. Y pensé en la idea del terremoto, ¿no? La idea de estar contando, pensando, porque este libro tiene mucha repetición, es repetitivo en sí mismo, ¿no? El gran terremoto todo el tiempo, no he hecho el ejercicio, pero seguramente con alguna cosa muy en el archivo podríamos contar cuántas veces se nombra el gran terremoto. Seguramente serán muchísimas. Entonces, esta repetición lo que hace es adormecer la espera y permite que no llegue a puerto, digamos. A quien lea se dará cuenta si llega o no el gran terremoto, pero en sí no se cuenta el hecho, sino que se cuenta todo alrededor de él. Entonces, esa fue la primera consigna con la que se empezó a trabajar. Hay una especie de boceto que se publicó en Tierra Adentro por ahí, que eran capítulos sueltos totalmente distintos a lo que se publica hoy, y ni siquiera tiene el mismo nombre, se llama el gran terremoto intermitentemente predicho, y eso era como el esqueleto, ¿no? Y después lo que pasa es que lo segundo que creo que pasa y que es valioso con los talleres es que cuando son generadores, cuando son buenos talleres, lo que tienen es que te obsesionan o siembran una obsesión en algunos, no en todos, en algunos miembros, y a partir de la obsesión se puede escribir, ¿no? Es uno de los caminos. Podrá ser por tedio también, pero yo creo que uno de los caminos es la obsesión. Entonces, este proyecto me empieza a obsesionar hasta que empiezo a darle forma y empiezo a trabajarlo. Por supuesto, digamos, el último gran terremoto que hubo en la ciudad había sido el 85, que ni siquiera yo lo había vivido en carne propia, sino que lo vivía a través de todos los testimonios de la gente que sí lo hizo, ¿no? Que eso forma parte del tejido psicológico y colectivo que tenemos entre todos, ¿no? Algo muy, muy interesante que me gustaba ver ahora con el del año pasado era que hay una especie de hermandad en el tiempo entre los ciudadanos de esta ciudad. Es decir, hay gente que sí vivió el terremoto del 85, pero gente que nació posterior a él no había sentido ese temor real, ¿no? Yo recordaba los simulacros en la escuela, en la primaria, en la secundaria, que realmente eran hasta de chacota, ¿no? Nadie sentía realmente el temor, ¿no? Y ahora, después de, o sea, ese punto en el 85 y este punto en 2017 se unieron y ahora nos hermanamos a todos, ¿no? Yo soy profesor, o solía ser profesor, y veía chicos de 7 años, y esos chicos de 7 años ahora sí tenían algo en común con personas de 70 años o personas de 50 años o conmigo, ¿no? Es decir, cuando tiembla en el 2007, el año pasado, lo que ocurre es que todo se aglutina en torno a una experiencia, y ahora sí sabemos absolutamente todos, creo que no cabría alguna duda de que la gente que va en esos automóviles, o nosotros, o la que va caminando ya, sabría reconocer o incluso habrá soñado con la alarma, ¿no? Sísmica. Eso me agradaba también de la obsesión para crear. Y al final para responder por fin la pregunta acerca de... se me olvidó un poco. La pregunta era que nos contaras un poco tu vida como escritor alrededor del libro. Perdón. Y al final la pertinencia, ¿no? de publicar la novela, o para que no pareciera rapaz o oportunista. Mi mejor excusa era que en una tierra como esta, llena de terremotos, escribir una novela sobre terremotos iba a ser políticamente incorrecto siempre, ¿no? Y en eso me daba baños de salud. Sin embargo, sí pasó el 2017, y entonces ya no era motivo de sorna, ¿no? Entonces había que restaurar eso. Se tuvo que aplazar un rato, incluso en mi cabeza, yo se los he dicho a los editores, en mi cabeza, en algún punto, al ver la tragedia, pensé que sería pertinente que no viera la luz la novela, ¿no? y dejarla ahí. Pero otra vez, la novela ha tenido el apoyo de gente muy importante
que dijo, no, hay que esperar, pero no hay que sepultarla, y eso es muy importante. Ahora, digo, yo nada más tenía una pregunta más, que era sobre las influencias, pero creo que la respondiste ahorita, entonces, no sé, preguntarles si ustedes quieren comentar algo, tienen alguna duda, invitarlos a participar. Para quien lea la novela es importante, para mí, para el autor, las reacciones, ¿no? Una de las consignas también de esta novela es que no sea solo un objeto que resulte al final del tiempo unilateral, sino que algo le dé a quien la lea. Y me esforcé muchísimo para pensar un mecanismo que pudiera vincular a quien lee con la trama. Pensé en el colectivo y también en el diseño. Entonces, la repetición del gran terremoto, el superíndice que dice él, y se puede leer como esta noche gran terremoto o esta noche el gran terremoto, me interesa mucho. Entonces, pónganse en contacto cuando terminen de leerla y platiquemos, ¿no? Estoy en redes. Más que una crítica, más que una crítica hacia la novela, a mí lo que me interesa es el tamaño de la letra, porque yo he leído mucho de Cepa Cuentos, de la serie de la colección Cepa Cuentos, y la letra viene muy pequeña, entonces se me dificulta leer un poco y pierdo el hilo del trama que estoy leyendo. Eso, por eso me atreví a... Más que nada una pregunta o una crítica, es una sugerencia. Claro. Uh-huh. Pues sí, mira, pues lo de la letra, básicamente, sí, las colecciones estos de Sepan Cuántos, que hicieron muchísimos lectores, también hicieron detractores de la letra pequeña, ¿no? Que en algún punto también es bonita, apretada en esa caja casi que acapara todo. Pero pues sí, es parte del diseñador, eso lo hace. Hay manuales, me imagino que las decisiones de hacerla tan apretada será por cosas de costos, ¿no? Pero muchas gracias. ¿Alguien más? Para poder entender un poco más o menos de lo que trata. Digo, si escuchamos que todas las vivencias que hemos tenido en cuanto a vivir en una zona sísmica, y si está relacionado tu libro hacia la juventud para que pueda entender a lo mejor un poco de todo esto. Por supuesto. Hay un solo requisito para leer esta novela y es haber vivido un terremoto, con lo cual gente que haya vivido el año pasado está totalmente facultada para leerlo. En serio, ahora yo trabajo con adolescentes de 18 a 20 años a lo mejor, que ya no son tan adolescentes, y creo que ellos podrían, digamos, acceder al terremoto. Secundaria podría ser, y adultos. Te digo, sí, no es en ese aspecto, en el aspecto, digamos, lúdico pedagógico, no es complejo, ¿no? Como que proponga mecanismos de revolución, como una novela de Roberto Art que sí proponía mecanismos para fundir el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en esa base teórica, no hay propuestas de revolución, por lo menos en la superficie. Después, escenas complejas, ni violencia explícita, no creo que es un buen regalo de Navidad que ya viene. Sí, es importante, que era algo de lo que quería decir. Es que es una novela, a pesar de toda su experimentación formal, es una novela coloquial, es una novela muy amena de leer, se lee muy rápido. Y bueno, y algo que a mí me gusta mucho y que es algo que dejamos de lado ahora, es que es una novela que tiene como una de sus estrategias narrativas el sentido del humor, ¿no? Es una novela que constantemente hace poco me escribía una amiga que es amiga también de Leonardo, para decirnos que
que le daba pena irla leyendo en el metro, ¿no? Porque se iba riendo. Entonces, bueno, pues es una novela muy entretenida y en realidad apta para todo público, ¿no? Para todo público que cuando se mueve algo vea a su alrededor. Yo a lo menos yo pienso y digo que los que vivimos aquí en México, sobre todo todos los mexicanos en general, debemos de comprender que nuestro país siempre va a temblar. Entonces no tenemos que alarmarnos tanto, porque debemos de prepararnos y pensar siempre que en cualquier momento va a temblar. A donde vaya, a donde esté, donde quiera va a temblar. Entonces hay que ser positivo, no negativo, y poner los pies en la tierra, porque mucha gente le da miedo nomás a tantito que tiemble y se pone hasta así histérica, que sé cómo se pone la gente así. Yo lo digo por mi hijo, digo, pon los pies en la tierra. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, te escondes debajo de una piedra, donde sea, donde vayas al cerro, donde quieras, va a temblar, porque estamos en México y nuestro país siempre va a ser con temblores toda la vida. Así es que hay que aceptarlo, en realidad. Por lo menos podremos calendarizar, ya sabemos que claro, en septiembre es temporada y veamos, integrémoslo. Será septiembre, el día que sea. Ahí estamos. Es porque va a temblar. Claro. No sé, septiembre, octubre, noviembre, no sé, pero siempre va a temblar. No sabemos ni la hora ni nada. Es como la muerte, nos llega cuando menos lo pensamos. Así debe ser. Que una cosa que comentaba César iba acerca del exorcismo un poco, ¿no? Como no había pensado en algo así, pero pues sí, esta cosa solemne o que nos asusta con bastante razón, como una catástrofe, como un terremoto, uno puede llegar a darle la vuelta y, claro, y decir, vamos a ver desde qué otro ángulo puede verse, ¿no? Pues sí, a prevenirnos, estar prevenidos para cualquier momento, incluso a prevenidos hasta para la muerte, a prevenidos para los temblores, que no sabemos ni a qué hora, ni cuándo, ni de dónde. Entonces, estamos expuestos a donde sea, donde estemos, como si fuéramos unas hormiguitas, nos pueden aplastar. Exacto. Esto sí. Así es. Muchas gracias. A usted, joven. Muchísimas gracias. Un par de preguntas más. ¿Nadie? ¿Alguien más? Pues, por parte de la brigada, decirles que el libro de Leonardo está en esa mesa. Los interesados lo pueden comprar para que se lo lleven firmado, ya que conocieron al autor. Y pues no sé si ustedes quieran cerrar con algo más. Y por parte de la brigada, muchas gracias por traer esta novela y presentarla aquí, ¿no? No, pues no, en realidad muchas gracias de vuelta para ustedes de la brigada, que en realidad admiramos mucho la labor que hacen. Gracias por la invitación y bueno, y muchas gracias a ustedes por permanecer en esta plática, que bueno, que parte de la... yo creo que es muy importante que de los libros se hable también, ¿verdad? O sea, los libros se tienen que leer en primer grado, pero bueno, hay que hablar de ellos para promoverlos, así que muchas gracias por escucharnos y gracias a Leonardo, que siempre se lo diré, gracias por confiar en nosotros para dejarnos editar tan gran libro. En nombre. Gracias a todos. Nos vemos pronto.